Si me acompañó el día de ayer, o virtual o presencialmente, entonces ya sabemos que en un primer momento Dios estableció el temor sobre la creación para que los animales temieran al hombre, a aquel que Dios le dio autoridad y poder sobre la tierra. ¿Estamos ahí? Bueno, pero entonces tenemos que continuar mirando cómo después fue desvirtuado este temor que Dios determinó sobre los animales hacia nosotros, los seres humanos. Y luego con la caída del hombre, entonces se empezó a promover un temor hacia Satanás. Se empezó a promover un temor hacia el hombre. Se empezó a promover un temor donde el ser humano se ve lleno de temor por el pecado. Escúcheme, por el pecado, no es por otra cosa. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 3, nos vamos a dar cuenta cuando el ser humano, y las gracias sean dadas al Señor que nos permite entender esto. Amén. ¿Usted le da gracias a Dios o no? Génesis capítulo 3, nos damos cuenta cuando el hombre entonces entró en temor y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Míreme acá. ¿Por qué se escondieron? ¿Y qué les produjo ese temor? La conciencia de que habían desobedecido, ¿sí o no? La conciencia, mire, eso está en el ser humano. En el ser humano está el hecho de que usted llega y no vuelve a ver a su muchacho de 3, de 4 añitos, ya está caminador por ahí ya, y se quedó callado un rato. Y usted se pone a buscarlo y está escondido. Y cuando lo encuentra le dice, ¿qué hace ahí? Y lo ve como con miedo. Algo hizo. Algo, óigame, que en su alma, a su corta edad, en su alma que ni crece, óigame, ni envejece, el alma está ahí, ya esa alma advirtió que había desobedecido, que había hecho algo malo. Y lo primero que produce una mala obra en el ser humano es el temor. ¿Qué cosa? El temor. Se escondieron. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí está. ¿Qué significa ese miedo en el hebreo? ¿Qué significa? Concretamente triturado, también temeroso, abstractamente terror, deshacer, medroso, miedo, quebrantar, temor, pero también significa propiamente postrar, de aquí, derribar, bien sea literalmente por violencia o figurativamente por confusión y temor. ¿Qué tenía Adán? Confusión y temor. Estaba confundido, ¿yo por qué lo hice? ¿Por qué desobedecí? Ahora ¿quién sabe qué me va a pasar? Y entonces se escondieron. Él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él no dijo, tuve miedo porque desobedecí, dijo, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, el temor que era para los animales hacia el hombre, ahora el hombre sentía miedo, pero no un miedo que lo alejara. Póngale cuidado, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para cuando lleguemos allá. No el miedo que lo aleja del pecado, no el miedo benigno, el miedo que produce en ti y en mí una capacidad de apartarse del pecado. No, ese miedo no. Era un temor, era un miedo por las consecuencias. No es lo mismo el temor que te beneficia
al no permitirte que hagas algo que sabes que te va a traer malas consecuencias, al temor de lo que ya hiciste y que es producido porque ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles serán las consecuencias? Ahora, ¿sabe qué? Ahora también se presenta la situación de que sabe que lo que va a pasar. En el caso de Adán, Dios ya le había dicho a Adán, no comas de ese árbol, porque si comes, ¿qué? Si comes, ¿qué? ¿Él sabía ya lo que le iba a pasar? Claro, ya sabía lo que le iba a pasar. Entonces, por eso tuvo miedo. Hablemos entonces del temor malo, del temor que no está bien, que no fue diseñado para usted y para mí. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí. El Señor dice, tenga temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ayer decíamos algo, hermano, que tiene mucho sentido. Y es que no sé a usted quién se lo enseñó, no lo sé. No sé si a usted alguien le dijo que era el diablo. Yo me lo imaginé. Y cuando lo compartí con alguien, ese alguien también cristiano me dijo, sí, claro, es verdad. Porque el diablo es el que coge al pecador y se lo lleva para el infierno. El diablo es el que coge al pecador. Y yo no sé, en ese tiempo, hace muchos años, o sea, 20, yo tengo 23 años y un poquito de cristiano. Y en los primeros meses, mi familia y yo nos vimos una película mexicana donde un pecador iba por la calle y un poco de sombras negras empezaron a rodearlo, lo cargaron y se lo llevaron para el infierno. Y pasaron el infierno más o menos así, más o menos como nos lo pintaban en ese tiempo. Unas pailas grandísimas en unas cavernas llenas de fuego, y que el diablo, como era como hecho de fuego, él no le afectaba nada. Los demonios eran como los administradores del infierno. Y yo siempre me pregunté en la iglesia por qué creía eso. Si en la Biblia está tan claro el hecho de que el infierno fue hecho para castigar al diablo. Y la iglesia decía, y los pastores enseñaban, que Satanás era como el administrador del infierno, como el dueño, el que podía ir y venir dentro del infierno, y él era el que llevaba las almas al infierno. Yo creí en este texto que se refería al diablo, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo siempre pensé que era el diablo, pues en los primeros días. Pero no cabía en mi mente el hecho de que tendría que tenerle temor a Satanás. Porque como yo había sido bien malo y jamás el diablo pudo tocarme por misericordia de Dios, por el propósito de Dios en mi vida, entonces yo no creía que ya arrepentido Satanás me pudiera tocar. Pero hablemos un poquito de lo que es el temor no benéfico, el temor malo, ese temor que nació con Adán por haber pecado. ¿El temor es por qué? ¿Por qué es el temor? A ver, listo. Vamos a tomar esto como un principio bíblico. El temor es el resultado del pecado. El pecado o la culpa, escúcheme que son dos cosas diferentes. El temor o el sentimiento de culpa, porque a veces el ser humano, sobre todo el cristiano, pero también el ser humano sin Cristo, no ha pecado, no ha cometido ningún pecado, pero el sentimiento de culpa. ¿Por qué el sentimiento de culpa y no el pecado? Porque él no ha pecado, pero él siente que pecó, aunque no haya pecado, aunque no haya hecho lo malo. Y ese sentimiento de culpa genera en esa persona temor. Temor. Claro. Analicémoslo desde el punto de vista en que usted y yo conocimos un evangelio y nos dijeron cosas y nos mostraron mandamientos y establecieron en nuestra vida prohibiciones que la Biblia no tiene. ¿Reconoce alguna por ahí? Medite. Yo llegué a la iglesia y me dijeron que era pecado ir a una playa, ir a una piscina, que era pecado ir a cine. A mí me dijeron que era pecado ir a un teatro, claro. Y a una playa, eso era del mismo diablo, hermano. ¿Una playa?
donde hay gente semidesnuda, donde hay un poco de cuerpos buenecitos ahí tirados en la playa, ahí así, semidesnudos, que eso era pecado. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Uno reeducaba ¿cuántos saben que la conciencia hay que reeducarla? Déjeme explicarle algo que si usted lo quiere estudiar, está en el estudio de espíritu, alma y cuerpo. Y es que la conciencia, que es una función del espíritu, póngame atención, ella no tiene juicio, ella no tiene un conocimiento previo para decir esto es bueno o esto es malo. No, la conciencia está supeditada a que usted le dé una información. En el mundo, entonces, esa conciencia estaba torcida, esa conciencia estaba por fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseñaron diciendo, no hay problema, usted puede tener sexo con su novio, con su novia para que la conozca, no hay problema. No hay problema, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, está bien. No, la mentira blanca, la mentira piadosa, esa no es pecado. Entonces nos hallamos que la primera vez que abrimos la nevera sin permiso y nos comimos ese pedazo de cosa tan rica que había ahí, nos asustamos todo el día y veíamos a mamá y decía, me va a descubrir, se va a dar cuenta que hace falta algo. Pasó el día y no se dieron cuenta de nada. Llegó la noche y no nos dieron juguete. Al otro día el susto ya pasó, el temor, y no había nadie por ahí. Volvimos a abrir la nevera con más confianza, hasta que la tercera o cuarta vez nos volvimos ladrones expertos. Ya no nos redarguía nada. Esa es la conciencia, le estoy hablando de la conciencia. Entonces, cuando llegamos a la vida cristiana, a la iglesia, empezamos a escuchar un poco de versiones. Que el que se pone ropa negra es un satanista, el que va a cine está endemoniado. No, que todos los muñecos son satánicos. No, que todas las series de televisión son del diablo. No, Pero resulta que en la Biblia no dice nada de eso. Y no lo notamos. Y empezamos a reeducar la conciencia de acuerdo a lo que nos dijeron. A reeducar la conciencia. Cuidado, hermano, usted va a la casa de su abuela, de su papá, de su mamá, donde tiene esos altares allá llenos de demonios, hermano. Tenga cuidado porque de allá usted puede salir cargado. Y entonces íbamos a la casa de mamá con ganas de ver a mamá porque amábamos a mamá, pero entonces veíamos el altar de la Virgencita allá y empezábamos con miedo, con susto, porque sentíamos que estábamos pecando, porque sentíamos que estábamos haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Ir a visitar a mi mamá si es una idólatra, no puedo. Y nos llenábamos de susto. ¿Y cuántas personas, pensando que de verdad ese mandamiento era cierto, salieron con dolor de cabeza de la casa de mamá y daban testimonio? Mire, yo no sé si usted conoció la iglesia de ahora 20 años o antes. Todos los días tenía que haber testimonio. ¿Hay testimonio? Sí, hermano, pastor, sí. Yo tengo un testimonio, a su nombre. ¿Y quién vive? Hermano, les quiero dar un testimonio. Que el diablo, usted sabe que el diablo cada vez que uno quiere buscar de Dios, él más lo ataca, ¿cierto? Y toda la iglesia decía, amén. Pues hermano, me metí en 7 días de ayuno y el diablo me cogió a mi hijo y me le quebró la clavícula y una pierna. ¡Pero diablo mentiroso! Pero mentiroso, ¿por qué? Si le quebró la pierna y la clavícula al hijo. ¿Dónde está la mentira? Ella creía eso. Ella creía que era cierto que si ella se metía en ayuno y oración 3 días, 7 días, el diablo tenía derecho a venir y dañarle la cabeza al hijo, a quitarle el empleo al marido. Ella creía eso. Y hacía los ayunos con miedo, con susto. No, yo sé que el ataque viene, pero aleluya, gloria a Dios. ¿Gloria a Dios en qué o aleluya en qué? Si no estás creyendo en lo que dice la Biblia. Estás creyendo en lo que... Entonces esa conciencia mal reeducada le daba lugar al temor por hacer cosas que no estaban prohibidas por Dios, pero que un hombre le daba una mala información al cristiano y lo ponía a sentir temor. Es que yo estoy pecando, es que yo estoy en desobediencia. ¿Por qué? Es que anoche allá en la casa, sin que nadie me viera, me puse una blusa roja, una blusa negra, y me la puse y me la vi en el espejo, y claro, yo me acordé de lo que me dijeron que el negro era del diablo, y cuando me la quité ya empecé a sentir ruidos en la casa. Ya el diablo un demonio empezó a moverme las cosas en la cocina, y entonces llena de miedo. ¿Por qué cree usted
que en esta pandemia tanto cristiano empezó a sufrir de ansiedad, de depresión? ¿Por qué? Porque no tienen una buena información y no conocen a Dios. Por eso. Porque creen que Satanás tiene más poder que Dios y que es mayor el poder que les puede hacer daño, el poder del diablo que les puede hacer daño, es mayor al poder de Dios que los puede proteger. Piense, ¿por qué se activó tanto en la iglesia cristiana las crisis depresivas, las ansiedades, las crisis de pánico? Impresionante, hermano, pero mucho, porque no hay un conocimiento de Dios y no hay una seguridad en ese Dios, porque como no lo conoce, la iglesia no conoce al Señor, diga yo sí, eso. El cristiano que no conoce al Señor, entonces duda, entonces tiene temor, entonces no sabe qué le espera. No hay certidumbre en ese cristiano de saber si el diablo lo está acechando o si le puede hacer algo. Entonces vive lleno de temor. Pero ese temor es a causa del pecado, el pecado ficticio o el pecado real. Hay quienes hoy están muertos de miedo por algo que no tiene razón bíblica, pero tienen miedo porque se sienten culpables. Oiga, y hay quienes están llenos de miedo realmente porque pecaron. Porque el pecado es el que genera temor en el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, la culpa, el sentimiento de culpa, sea real o ficticia, genera en el ser humano ese ventilador o esa lámpara y mira para los lados y dice, ¿quién sabe? Una moto se va a subir a la acera y me va a atropellar. ¿Pero qué es entonces lo que le produce temor al ser humano? La culpa. No se le olvide, lo que produce temor en ti es la culpa. No, yo lo voy a decir de nuevo. El cristiano que no conoce a Dios y no le ha sido revelado su amor es un cristiano que está inseguro y se siente atemorizado por muchas cosas, que el nuevo gobierno, que el futuro, que el desempleo, que la edad, que lo que sea, pero se siente con temor. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, al no conocer a Dios, al no haberle sido revelado el gran amor del Señor, él siente que todavía Dios no lo ha perdonado del todo y que Satanás puede llegar a afectarlo de alguna manera, a él, a ella, a sus hijos, a su familia. Pero hermano, entendamos esto, ese temor no es bueno. El temor que se le tiene al hombre o que se le tiene a un demonio no es bueno. Y cuando nosotros pensábamos que era el diablo el que tenía derecho de echarle mano a alguien y llevárselo con todo para el infierno, así como yo vi películas, bueno, pero usted me dirá, pastor, yo me convertí por miedo al infierno, lo felicito. Si hasta el día de hoy ha sido sincero y no ha vuelto atrás, lo felicito. Dios puede usar lo que Él quiera. Pero conozco también personas que por miedo empezaron a ir a una iglesia cristiana, pero nunca nacieron de nuevo, nunca se arrepintieron de corazón y hoy andan en el mundo peor de lo que estaban antes. Entonces, hay un temor bueno, pero hay un temor malo. Hablemos primero del temor malo. Y podríamos hablar del temor hacia el hombre, el temor malo hacia el hombre. Lea conmigo Isaías 51, por favor, vaya conmigo a Isaías 51:12, léalo conmigo. Mire cada palabra. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Deténgase ahí, por favor. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que usted al ser humano no lo debería tener temor. ¿Por qué si hay gente violenta? ¿Por qué si hay ladrones, pastor? Si hay atracadores en la calle, usted al hombre no le debería tener temor. Por algo muy claro, por algo muy preciso. Efesios capítulo número 6. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra un ser humano.
Tu enemigo no es un ser humano. El ser humano no califica para ser tu enemigo o mi enemigo. Gracias por ese ánimo. Léalo, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, escúcheme, si el ser humano en sí mismo no tiene la capacidad para ser tu enemigo, para agredirte, para dañarte, sino que son demonios que usan esas personas. Por eso el Señor en Isaías, si usted quiere volver a Isaías, vaya allá, donde el Señor dice, mire, espérese, yo soy tu consolador, yo soy tu guardador, tu cuidador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? ¿Por qué le temes a un hombre? Si por encima del hombre estoy yo. ¿Por qué le temes a un ser humano? Si por encima del ser humano estoy yo. Y si te das cuenta que ese ser humano, al no ser cristiano, o bueno, el cristiano con el corazón herido también puede ser manejado, influenciado por un demonio. Si te das cuenta que es un demonio tu enemigo, pues no te dé miedo. Yo soy cabeza de todo principado y de toda potestad, dice el Señor. Y te he dado autoridad a ti sobre los demonios para que los eches fuera. ¿Cuál es el temor entonces? ¿Cuál es el temor? Y el Señor entonces dice, ¿Isaías qué? ¿Se acuerda? Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. Y le hace una pregunta al ser humano, a usted y a mí, ¿quién eres tú? O sea, ¿cómo te atreves? Ese es el término que el Señor usa, como que, ¿cómo te atreves? Léalo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a tener temor del hombre que es mortal? Léalo, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del hijo de hombre que es como heno, como algo que hoy es y mañana no es. ¿Cómo se te ocurre? Entonces, escuche esto, está mal que un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, empiece a tener temor de lo que le puede hacer alguien. Encuentro gente tan desubicada del verdadero evangelio, escúcheme por favor. Encuentro, bueno, hoy en día menos que hace 20 años, que hace 15 años, menos. Pero todavía encuentro personas que dicen esto, pastor, ando de ciudad en ciudad, me voy de aquí, salgo para la costa, me voy para Buenaventura, luego me meto por allá al llano, luego salgo para el Santander. Pastor, a donde yo vaya hay una bruja que me persigue y yo no sé cómo se da cuenta dónde estoy, pero allá donde yo llegue, allá empiezo a ver las manifestaciones, la gente que me mira, la gente que me vigila. ¿Sabe qué? Ella le creyó tanto al hombre y al diablo que ya el diablo la desequilibró, le está haciendo ver lo que no existe. Ahora metió en su mente fantasía por atreverse a tenerle miedo a un ser humano. Ahora, ¿sabe qué? Los demonios le influenciaron para hacerle creer que un ser humano tiene tanto poder como para saber en qué lugar está y perseguirla. Y es que el espíritu de esa bruja me persigue, hermano, está viendo demasiada televisión, le podría decir a alguien, está viendo demasiadas comiquitas. No, pero esto es serio. Esto es serio, ¿sabe por qué? Escuche, por favor. Porque en la medida que un ser humano acepta tener temor de otro ser humano, el engaño le llega a su vida. La mentira toma su mente, su corazón y empieza a creer en que ese ser humano es tan poderoso que ni Dios es capaz de defenderlo de él. Aquí llegó una persona diciéndome, yo he sido servidor de una iglesia, pastor, pero el pastor de esa congregación me puso entre ojos y empezó a hablar mal de mí. Pastor, me he ido para Bogotá y allá llega el mal testimonio de él, me persigue, no me deja servir en ninguna parte. No me deja servir en ninguna parte. Allá donde yo vaya, yo no sé cómo hace él para saber el teléfono del pastor donde yo estoy y me cercioro de que nadie se dé cuenta en qué iglesia llego. Y cuando preciso, el pastor me llama y me pregunta cosas y yo me doy cuenta, ya le contaron cosas a este pastor y es ese pastor que me persigue para donde yo voy. No he podido volver a servir al Señor, no he podido volver a tener una vida cristiana tranquila porque a donde yo voy me persigue. Eso cree él.
Y ahora Dios ha permitido que un demonio lo influencie en la mente y le haga creer que es verdad. Yo a él le hacía esta pregunta: ¿tú crees que Dios está por encima de ese pastor? Sí, claro, pastor, pero es que el hombre es malo. Ah, bueno, volvamos atrás. ¿Crees que Dios es poderoso para gobernar todos los seres humanos? Sí, pastor, pero es que ese hombre es malo. Todavía no has entendido. Y si Dios es poderoso, ¿cómo vas a creer que ese hombre va a hacer lo que se le dé la regalada gana contigo? ¿Cómo vas a creer que ese hombre por encima de Dios esté haciendo algo contra ti y que ahora tenga el poder para perseguirte y anular tu ministerio? ¿Cómo estás pensando eso? ¿Acaso crees que ese hombre, cualquiera que sea, subió al cielo, amarró al Señor de pies y manos, le puso una cinta en la boca para que no dijera nada y bajó a la tierra a enseñorearse de ti? ¿Crees eso? No, pastor, una contradicción impresionante en su mente. No, pastor, sino que es que la gente es mala, pastor. Sí, pero no es, nadie está por encima de Dios. Como que no me escuchó. Nadie está por encima de Dios. Claro. Entonces, escuche esto. Cuando alguno de nosotros empieza a sentir temor de otro ser humano, hay pecado, está mal. Porque Dios nos está preguntando a usted y a mí: ¿cómo te atreves a temerle a otro hombre, a un ser humano, a alguien que es pasajero, a alguien que es mortal, a alguien que va a desaparecer y su recuerdo no va a quedar? ¿Cómo te atreves si yo soy el que dije que te voy a guardar, el que dije que te voy a cuidar? ¿A alguien lo cuida el Señor o no? Espérese, dejemos claro esto. Usted puede creer que a usted lo cuidan ángeles o puede creer que lo cuida el mismo Dios. No sé, ¿a usted quién lo cuida? ¿Los ángeles o Dios? ¿A usted quién lo cuida? Hay un texto, uno solo le voy a citar, uno de muchos que le podría citar, uno solo. Y es en el Nuevo Testamento, para que lo recuerde y lo medite. En el Nuevo Testamento, en primera carta de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, está hablando de Jesucristo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, dígalo, y el maligno no le toca, no le toca. Entonces escuche, el temor vino al cristiano porque es que en el mundo podemos estar llenos de miedo, tenemos razón. En el mundo con el pecado lo único que nos espera es desgracia. Hermano, y Dios es tan bueno que hay personas que viven en su pecado años y años y usted ve que les va bien, entre comillas, pero de un momento a otro desaparecen, se murieron en su pecado y se perdieron. Pero escúcheme, el problema del cristiano, el que está yendo a una iglesia, el que tiene una Biblia, el problema está en la mala enseñanza, en que no ha leído y ha entendido. De pronto ha leído, pero no ha entendido, porque tiene temor por encima de lo que dice Dios, por encima de lo que el Señor le muestra en su palabra. Él tiene temor. Por más que la Biblia les dice que Él nos tomó de las tinieblas, nos trasladó a su luz admirable y nos perdonó algunos pecados. ¿Cuántos? Usted sabe, todos los pecados. Y entonces, ¿por qué entonces el cristiano vive con temor de muchas cosas? Temor al virus, temor a la pandemia. ¿Sabe quién dice la gente que creó el virus? Un hombre. ¿Pero quién se lo permitió? Pues Dios. Y entonces, ¿y le tenemos que tener miedo a algo que es permitido por Dios y que hizo un hombre? No, porque Él nos está reprochando ahí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a tener miedo del hombre que es mortal? ¿Cómo te atreves? Si yo soy Dios, el Todopoderoso soy yo, no es otro. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Mire entonces, bueno, leamos este y pasamos a otro. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre? No del hombre, no, de hombre, que es como heno. Y dice el Salmo, vaya al libro de los Salmos, el Salmo 56. David, el rey David,
fue un hombre que tuvo una experiencia muy cercana con Dios. En el Antiguo Testamento, él es uno de los referentes de lo que es la comunión con Dios, de lo que es un hombre al que Dios directamente en la soledad del monte, allá donde cuidaba las ovejas, Dios directamente le hizo una sanidad del alma y le dio un valor que ningún hombre le puede dar a otro hombre. Dice el Salmo 56, versículo número 1, y David tenía temor de hombre, tenía temor a los seres humanos que estaban a su alrededor, que lo pudieran traicionar, a los reyes de otras naciones, que él los sentía como muy fieros. 56:1 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Si usted sigue leyendo el 2, dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Luego entonces empieza a declarar que confía en Dios. Pero miremos el temor que está mal. Versículo número 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él mismo se preguntaba porque estaba lleno de temor, pero él se confrontaba y decía: pero ¿qué puede hacerme el hombre? En ti confiaré, Señor, pero tenía temor. Versículo 11 de ese mismo Salmo 56. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Por qué repetía tanto esto? Porque tenía temor. Tenía temor. Oiga, y estamos hablando del hombre que vio ese hombre inmenso, ese gigante Goliat, y dijo: ¿quién es ese incircunciso? No hay problema, venga, yo peleo con él. ¿Ah? Pero fue tanto el asedio del enemigo, fue tanto el ejército que él llegó a ver con sus ojos, que llegó a sentir temor. Nosotros confiamos en el Señor. Salmo 118, para que no le voy a dar sino unos versículos más. Versículo 6 y versículo 8. Dice así: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. ¿Por qué? Porque Dios, el que controla la mente, el que controla a los seres humanos, está conmigo. ¿Contigo quién está? Por eso es que la Biblia dice: si Dios es por nosotros, esa pregunta, ¿quién se atreverá? ¿Sí o no? ¿Quién podrá contra nosotros? Y David dice: Jehová está conmigo, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, el versículo número 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Venga, analicemos esto para que pasemos a otro punto. En muchas ocasiones el vecino te dice, el compañero de trabajo te dice, el patrón te dice. Dios permite, hermano, que el ser humano nos amenace. ¿Cuántos creen en eso? Dios permite. Y una forma de probar la fe del creyente es esa: que alguien se enoje contra usted y le diga: ¿sabes qué? Espérate y verás. Pero Dios está probando nuestra fe, a ver si nos llenamos de temor. Porque es necesario que nuestra fe sea probada. Pero cuando venga la amenaza, bueno, realmente yo no entiendo lo que pueda estar pasando en la mente, en el ser interior de un cristiano, que se mete en el problema de juzgar y de decir, o el que empieza a decir que fulano o sutano van a traer no sé qué cosas a Colombia y que no, hermano, un país no llega a un estado como el que llegó nuestro hermano país Venezuela, así de un día para otro. No. La iglesia tiene que bajar sus brazos, la iglesia tiene que dejar de pelear, la iglesia se tiene que poner de acuerdo. Y en eso, hermano, estoy muy seguro de lo que estoy hablando. Tiene que ponerse de acuerdo con las ideas de un estadista que quiera traer, como lo hizo el general Chávez, que trajo santeros de Cuba, que empezó a enseñarle al pueblo
que empezó a hacer esas capacitaciones aún en los coliseos públicos por montones, a enseñarles dizque sanidad, y era pura brujería, hermano. Si la iglesia en cualquier país baja sus brazos, se pone de acuerdo con el gobierno, cualquiera sea este gobierno, hermano. Si usted estudia un poquito la historia de la iglesia, se dará cuenta por allá que en el año 312 la iglesia salió de las catacumbas, se puso de acuerdo con un hombre llamado Constantino y fue la destrucción de la sana doctrina. Fue la destrucción. Allí fue donde nació lo que hoy usted conoce como la religión tradicional o iglesia católica. Ahí fue. Salieron de las catacumbas gente sincera, cristianos hermanos de ayuno y de oración, pero hicieron pacto, hicieron acuerdo con el gobierno y empezaron a tener que hacer lo que el gobierno les dijo. Así es la iglesia en todos los países. Cuando la iglesia quiere recibir un beneficio del gobierno, se alía con el gobierno, empieza a ponerse de acuerdo con el gobierno, ora para que le vaya bien al gobierno en todo lo que haga, mal. Entonces, ¿cuál es el temor si la iglesia, o sea, usted y yo, si la iglesia está firme, si está en pie de lucha contra los demonios, sabiendo que nuestros enemigos no son ningún ser humano? A los seres humanos los bendecimos, a todos. A los seres humanos les deseamos lo mejor, a todos. Pero sobre los demonios tenemos autoridad. Y a los demonios los atamos, a los demonios los echamos fuera de este territorio, los reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué sentir temor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Cómo te atreves a tenerle temor al hombre si yo estoy por encima del hombre? Le voy a regalar una cosa. Proverbios 21. Proverbios 21:1. Cuando usted piense que alguien, algún ser humano en la tierra, algún hombre puede hacer lo que se le dé la regalada gana por encima de Dios, entonces, entre muchos versículos, mire este, Proverbios capítulo 21, léalo en voz alta conmigo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. No hay nadie sobre la faz de la tierra que haga lo que se le dé la gana. No, todo ser humano está diseñado para hacer lo que Dios ya determinó que tiene que hacer. A Ciro, el rey más pagano de Babilonia, aún dicen que fue más malo que Nabucodonosor. A Ciro, ¿y sabe cómo lo llamó nuestro rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre? Lo llamó: mi siervo Ciro hará lo que yo le mande. Y llevó cautivo al pueblo de Israel. Y el Señor seguía diciendo: todo lo que yo le mande, Él lo hará. Y no incumplirá ninguno de mis mandamientos. Mi siervo Ciro. Póngale el nombre que quiera ahí en vez de Ciro. El que quiera. Porque por encima de Dios no hay nadie. Por eso seguirá siendo pecado que el cristiano, el que conoce a Dios, el que conoce su palabra, el que ha conocido, el que le ha sido revelado el amor de Dios, seguirá siendo un pecado que el cristiano le tema a lo que pueda hacer un hombre. Aquí es lo que Dios diga, no es lo que un hombre. ¿Que Él permite cosas para probar el corazón de la iglesia? ¿La fe en la iglesia? Claro. ¿Que Él permite cosas para despertarnos? ¡Qué bueno! Es que una iglesia cómoda, rica, una iglesia así que navegue en la comodidad, se duerme, hermano, se duerme. El ministro está muy ocupado, no trabaja, mantiene en la casa, se convirtió solamente en un predicador de domingo, pero que nos sacude el Señor a ver si dejamos la pereza. ¿No? ¿Usted se siente un cristiano avivado? ¿Sí? Bueno, entonces no tendrá que venir la persecución. Si somos una iglesia avivada, no tendrá por qué el Señor permitir la persecución. Pero si estamos dormidos, Dios nos va a despertar de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el miedo, hermano? No tengamos temor de lo que pueda hacer el hombre. El hombre está bajo el control de Dios. Todo, absolutamente todo, y todos están bajo el control de nuestro Dios.
No le voy a leer sino Hebreos, capítulo número 13. De manera que podemos decir confiadamente, le voy a aconsejar que en el devocional de esta noche lea del 1 al 5 de ese capítulo 13, para que se dé cuenta cuál es la conclusión que él está diciendo. El 6 dice, de manera como consecuencia que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otra vez, por favor, repítalo en voz alta para que su alma lo escuche y mire a ver cómo reacciona su alma. Diga conmigo, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sintió un fresquito? ¿Lo puede creer? Ah, bueno, dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Pasamos a otro punto, temor al diablo. Temor al diablo. Hebreos capítulo 2. En la iglesia en otro tiempo ya no había un temor terrible, arraigado hacia el diablo. Escuche, voy a repetirle esto porque es doloroso ver a un cristiano que voluntariamente por su creencia, porque aprendió mal, porque escuchó mal, porque no ha leído y no ha entendido, porque no conoce a Dios, está esclavo del temor a un brujo, a una bruja, a un hechicero, a alguien que practique el ocultismo. Pastor, no me deja dormir, pastor, y eso me voy para donde sea, pastor, y el diablo me persigue, pastor, y ese demonio que ese brujo me envía, pastor. Primero, no conoce quién es Dios, no conoce la obra de Cristo en la cruz. Yo le recomiendo a esas personas que escuchen 3 audios que se llaman El resultado de la obra de Cristo en la cruz. Si usted todavía teme a lo que le pueda hacer el diablo, y ya no el hombre, sino el diablo, escuche eso, escuche el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Y si le queda tiempo y se acuerda, entonces escuche también el cristiano y la brujería. Eso es, el cristiano y la brujería es algo que nos dice, es un tema que nos enseña a nosotros cómo confiar en el Señor y por qué confiar en Dios. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 y 15, léalo conmigo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, Él también, Cristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vuelva a leer eso y trate de entenderlo bien. Así que, por cuanto usted y yo participamos de carne y sangre, el Señor Jesucristo que nos salvó también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué pasa con una persona que siente culpa? ¿Qué pasa con una persona que vive siempre en un estado de culpa? ¿Sabe qué? Él dice, bueno, no he podido superar este pecado, soy condenado, ya me voy a morir. Él sigue pecando, lleno de temor por lo que le va a pasar, pero lleno de resignación porque no cree que haya un Dios poderoso que lo pueda sacar de ahí. Pero usted y yo tenemos que tener otra certeza. ¿Cuál es la certeza que usted y yo tenemos que tener? No importa que estés peleando con algo, con una debilidad, con una inclinación, busca ayuda si no has podido en la presencia del Señor ser libre, pero ten una convicción, por favor, que esa convicción esté firme en tu vida. El Señor Jesucristo participó de carne y sangre para condenar a través de la muerte en la cruz a aquel que te tenía esclavo y que ya no tiene por qué tenerte esclavo, para que ya tú y yo no estemos sometidos al temor que nos ponía a servir al diablo. Ya no. El temor, escuche, el temor no es ese temor benigno, mañana hablamos del temor benigno. Ese temor que no es benigno nos esclaviza, escúchame, nos esclaviza a servirle a Satanás. Claro, por miedo al hombre, por miedo a los demonios, empezamos a hacer cosas tan terribles. Vea, le estoy diciendo, hermano, le estoy diciendo.
Esas personas que se hacen de llamar cristianas o que dicen que son cristianos, pero nunca conocieron a Dios, desarrollaron un miedo a Satanás y a los demonios, desarrollaron un miedo al brujo, al hechicero, a toda hora piensan que lo están persiguiendo, a toda hora piensan que todo lo que hay es para vigilarlo a él, porque el diablo se enseñoreó. El diablo, imagínense, esa persona se cree tan importante para Satanás que cree que todo lo que hay a su alrededor es todo para vigilarlo a él o a ella. Pastor, ¿y usted por qué tiene estas cámaras aquí? A mí me da el dolor, hermano, porque es verdad, yo no le estoy exagerando. Escuchan el ruido de un avión y se esconden. ¿Por qué? Me están vigilando. Me quieren acusar de algo. Y esa fantasía, hermano, que el temor las llenó, ahora las tiene sirviendo a Satanás. No es raro que un cristiano de esos termine yendo donde un brujo para ver si un brujo le quita de encima lo que Dios no le ha podido quitar. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces, no se le olvide esto, ya aquel que tenía esclavo al ser humano en el pecado y que le generaba al ser humano temor a la muerte, él fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Él fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Deme unos minuticos, Mateo capítulo 10, solo voy a leerle 2 o 3 versículos más, para que usted sepa que ese temor al diablo usted no lo puede tener. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese poder lo tiene usted. Ni la mitad lo creyó. Voy a volver a leer el versículo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esos discípulos somos nosotros. Bueno, y si eso es así, hermano, ¿por qué hay cristianos que tiemblan ante una manifestación demoníaca? ¿Por qué? Ahí le pregunto. Lucas capítulo 10, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban felices, alborotando demonios por ahí. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Y el Señor Jesús así, con la calma que Él tiene, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad. Levante su mano mientras leo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, diga conmigo, nada me dañará. Dígalo, nada me dañará. El diablo no tiene la fuerza para tocar tu vida. El diablo no tiene el derecho ni la autoridad para tocar tu vida, no lo tiene. Solo cuando el cristiano mal aprendido, no conociendo a Dios, no entendiendo su obra en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, empieza a tener temor de un demonio, entonces sí. ¿Sabe por qué? Porque más el justo por la fe vivirá. Y lo que crea uno de nosotros se hará. Y si nosotros le creemos más al diablo que a Dios, Dios respeta eso. Dios lo respeta. La gente no entiende. La gente no entiende. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que Dios va a patrocinar que alguien haga conjuros? Sí, hermano. Si el hombre quiere, Dios no se opone. Dios respeta la voluntad. ¿Y sabe qué? No solamente Dios patrocina, Dios le envía a los demonios a la persona que los quiere buscar. Se los envía. Y en toda la Biblia está eso. Se los envía. El que se aferra de una mentira, entonces dice el Señor: por cuanto no creyó al amor de la verdad para ser libre, entonces Él le envía un poder engañoso para que crean a la mentira aquellos que no creyeron a la verdad. Hermano, es que es así, y es algo muy importante que usted y yo tenemos que entender. Cuando usted y yo, o cualquiera de nosotros, cualquier cristiano, decide empezar a creer en que el diablo es más poderoso que Dios, o que tiene el poder suficiente para dañar a alguno de nosotros, se cumple. Porque conforme a tu fe será hecho, se cumple.
Aunque la Biblia está extendida en toda su magnitud diciéndote el Señor Jesucristo despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz. Y ahora tú eres parte del Señor, ahora tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aunque diga la Biblia todo eso y muchas cosas más, el cristiano que diga, no, lo que pasa es que en la noche cuando yo voy a arrodillarme a orar, entonces yo empiezo a sentir demonios que me atacan. Es verdad. El primer día fue mentira, le pareció a él, y cuando lo aceptó, se convirtió en verdad. Mas el justo por la fe vivirá. Y si el justo cree que Dios no es suficiente para guardarlo del poder de Satanás, así se hará, así será, y Dios no lo va a guardar. Dios le va a permitir a los demonios, porque así lo estás creyendo, porque todo lo que temes te vendrá. ¿Qué pasó? Por último, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Juan dice, deberías saber esto. Sabemos, a ver, diga conmigo, yo lo sé. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero espérese. Aquí entonces nos da la respuesta para muchos creyentes que hoy viven afligidos. Bueno, hay personas que sí están siendo atormentadas por demonios, pero ¿sabe por qué? Porque conociendo la verdad, pecaron voluntariamente y nunca confesaron su pecado y nunca se apartaron del pecado, sino que trataron de llevar las dos cosas al mismo tiempo. La vida en una iglesia, en una congregación, aceptando que lo llamaran hermano, leyendo la Biblia, sirviendo en una congregación y por otro lado pecando. Entonces, esto es para los que no practicamos el pecado, no para el que practica, pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y afrentando al Espíritu de gracia. A esas personas, sí, hermano, con toda autoridad los demonios lo afligen, lo atormentan. Claro. Pero escuche esto, que es con lo que quiero terminar hoy. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, está hablando de mi Señor Jesucristo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. A mí me guarda directamente Jesús, mi Señor Jesucristo. ¿A usted quién lo guarda? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, no te puede tocar. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al hombre y por qué tenerle miedo al diablo? Cuando te es revelado el amor de Dios y su infinito poder y su obra perfecta en la cruz del Calvario, usted sonríe y ya no le recibe nada, ni a los demonios ni a los hombres. Todo lo recibe de Dios. Todo lo que venga a mi vida viene de parte de Dios y viene para bien mío y de mi familia. No le creo a otra cosa. Antes de orar, recuerde esto: el temor es una emoción que no va a desaparecer, pero que usted tiene que llevarlo inmediatamente, lo sienta, a la presencia del Señor. ¡Pum! Llegó y ahí mismo abra la boca: Señor, tengo miedo, tengo temor de que pase esto y esto, Señor. Lo pongo delante de ti porque renuncio a él, porque tú eres el Todopoderoso, el que me guarda, el que me salvó, el que ahora protege mi vida y mi familia. No quiero temer, no acepto el temor. Pero si lo dejamos dentro y empezamos a pelear con él y apenas decimos, ayúdame, Señor, ayúdame. No, confiéselo, expóngalo, sáquelo a la luz: Señor, tengo miedo. Porque es una emoción que puede llegar a nuestra vida, pero no tiene por qué señorearnos.